hijos. Porque si hubiese sido ese su problema, Elí lo que tenían era que hacer, corregir a sus hijos y ponerlos en su lugar como sacerdotes. Y luego, entonces la palabra de Dios seguía activa en Elí. El problema era que Elí estaba pasándole la mano a sus hijos en el sentido de que no los corregía ni les llamaba la atención por lo que estaban haciendo. Los hijos de Elí comenzaron a tomar las cosas de la casa de Jehová y comenzaron a hacer con ellas lo que ellos querían hacer. Cogían los vasos, los utensilios, cogían el pan, se lo comían, comían la grosura, se comían todas las cosas que eran parte del sacrificio, la cual se expiaba el pecado. Y Jehová, cuando hace un pacto con un hombre, lo hace eterno. Pero cuando hace pacto, hace conciencia de que el pacto que él está haciendo o las cosas que hay alrededor de la casa de Jehová son santas. Y no me refiero a santa que en la plataforma, ¿verdad? Que dicen que el lugar es santo o el lugar santísimo, no se le permite parar a un niño porque ese es el lugar santísimo, no. Estoy hablando de la responsabilidad. Es algo más allá del compromiso. Y cuando Elí está ministrando, fíjese que él administraba al pueblo y le decía al pueblo: vengan para que Jehová perdone sus pecados y hacía su sacrificio, pero los hijos los tenían garete. No los corregía, no les entrenaba en el orden de Dios. Créame que esto para mí es bien difícil poder en esta mañana desarrollar el mensaje, porque lo que yo quiero hablar es de tres cosas bien importantes, y es que la visión es lo que Dios pone dentro del hombre, pero entonces está la visión, que es lo que debemos de hacer para que esa visión se cumpla y poder llegar al lugar que tú viste en el principio de la visión, que es posicionarte a obtener esa visión. Y yo apunté unas par de cositas aquí sobre la visión y quiero comenzar como plataforma, ¿verdad? Quise darle una plataforma de lo que era Elí y cómo ministraba Elí, pero yo quiero hablar sobre la visión. Y en esta mañana voy a hablar sobre el tema: enciende tu lámpara. Y la lámpara, para aquellos tiempos, era una lamparita, ¿verdad?, que tenían con aceite y la prendían y la mantenían con aceite, y eso simbolizaba en el pueblo de Israel que esa lámpara, si se acababa el aceite, se acababa la unción, se acababa la autoridad, se acababa que ya Dios no estaba con el pueblo. Pero vean que de lo que yo quiero hablar sobre la lámpara es el ojo, porque ahí es donde realmente esa es la lámpara del cuerpo. Y fíjense que en Mateo, cuando Jesús habla, dice: si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo es bueno, porque la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces, yo quiero hacer mención a esto, porque cuando Dios habla de la lámpara, está hablando del ojo, pero está hablando del ojo espiritual. Fíjense que en lo físico, la visión es en lo físico, en lo natural. Cuando tú quedas dormido, ya tú no tienes visión, tú no puedes ver. ¿Amén? Porque tú estás durmiendo, estás en una pausa, tu cuerpo está en una pausa. Pero cuando tú tienes la visión de Dios, que es la visión en la manera de la cual Dios se revela al profeta, ¿amén? Y entonces hace ver, y el profeta ve los tiempos que han de venir y ve el pacto de Dios con el pueblo y lo que Dios quiere hacer con el pueblo, y hace y le muestra al profeta lo que Dios quiere con el mundo, con la nación o con el pueblo. Y la aparición y la visión de Dios es una yo le puse que es, para mí, ¿verdad?, es una manera, una expresión de Dios sobrenatural en nosotros. Es la manera en que Dios se expresa a nosotros y nos deja saber dónde estamos delante de Él. Eso para mí es la visión de Dios en nosotros. Por eso yo quiero hablar de la visión, porque la visión no es lo que tú ves con tus ojos, es lo que tú puedes ver por medio de la fe. Es lo que tú puedes ver a Dios. Sí, Señor. Sí, es lo que tú puedes ver a Dios en nuestra vida. Amén. Es lo que tú puedes ver en el más allá de lo que nosotros tenemos. Sí, Jesús. Y muchas veces lo que tenemos enfrente no es lo que Dios quiere que nosotros veamos, sino lo que está un poquito más Gloria allá. a Jesús. Entonces, quiero hablar de la visión porque la visión se conecta con los huesos. Y usted va a decir, ¿pero qué tiene que ver los huesos con la visión? Bueno, en los huesos
habita la unción de Dios, habita la esencia de Dios. Fíjense que cuando David peca, dice, mis huesos se secaron, amén, y mi lengua se pegó a mi paladar. Fíjense que cuando David está haciendo esta pausa y está escribiendo este verso, está diciendo que cuando él pecó, los huesos de él se envejecieron, se secaron y la lengua se pegó a su paladar. O sea, no había manera de que Dios estuviera en él por causa del pecado. Ahora, Dios no se apartó de él, no se alejó de él. Lo que él está diciendo es, sentí que Dios se secó dentro de mí. Ya la visión de Dios, ya el propósito de Dios por causa de mi pecado no estaba activo en mí. Y yo quiero traer esto porque la visión en hebreo significa jasón. La palabra jasón es otra palabra también que la palabra lo describe como afines, y entonces está la palabra maré, que son términos en hebreo que significan aparición, vista o visión. Amén. Pero en el griego significa octasia, orama y orasis. En otras palabras, es la visión, es la impartición de Dios en nosotros. Y yo quiero que usted, si más adelante estoy hablando de esto, porque nosotros yo siempre digo que cuando nosotros vamos a predicar o vamos a enseñar, nosotros tenemos que irnos al original para que podamos entender el presente. ¿Amén? Porque el original nos abre la mente, nos lleva verdaderamente a donde Dios quiere que nosotros estemos. Pero mire dónde estaba Samuel. Samuel estaba en Ramataim, era una ciudad que tenía Jerusalén, ¿verdad? Cerca allí de Jerusalén, pero donde nació él fue en Rama. Miren qué diferente, porque la palabra Ramataim significa vigilante de doble altura. Ahí era donde Ana fue y se encontró con su marido y pidió a Dios un hijo. ¿Por qué? Porque Ana estaba siendo atormentada por la otra mujer que tenía este hombre. Entonces, Dios lo que quería era bendecir a Ana, pero cuando Dios la bendijo en Rama, en un pueblito bien pequeño, es como decir Jerusalén, y donde nace Jesús es el Belén, la ciudad más pequeña, insignificante. Esto lo que quiere decir es que cuando la Biblia te trae un pueblo, te trae un lugar específico que te menciona, y Jacob o Samuel o David nacieron en tal lugar, lo que te está queriendo decir es, busca, escudriña por qué nació en ese lugar. Había un propósito en específico, porque nosotros nacemos con propósito, y todo lo que Dios hace, lo hace con propósito y con sentido. Y muchas veces, apercibidos, leemos, amén, y no buscamos, y dice, ok, nació en Rama, nítido, y hablamos de la historia, pero no estudiamos por qué Dios menciona esa ciudad. Y aquí es importante, porque cuando Dios, la semana pasada que estuvimos hablando de Jacob, la Biblia dice que Jacob tuvo una visión huyendo de su hermano, y dice la Biblia que él escogió una piedra, y la puso como su cabecera. Si usted se busca en el original, lo que va a encontrar, que yo encontré que me voló imposible, fue que no había un nicho entre decir que él usó una piedra como almohada, o decir que cubrió su cabeza con piedra para protegerla de los animales. Mire qué diferencia tan grande. No tiene importancia si usó una piedra para usarla de almohada, o si se rodeó la cara de piedra para protegerse de los animales. No tiene ninguna importancia. La importancia es que él usó la piedra para apoyarse, para esconderse. Eso lo vemos en Moisés, cuando la Biblia dice que Jehová, quiero ver tu rostro. Moisés insiste en ver el rostro de Dios, pero cuando insiste en ver el rostro de Dios, Dios le dice, ok, métete en la peña, y por la hendidura de la peña tú vas a ver mis espaldas. Lo que Dios le está queriendo decir es, tienes que entrar a través de Cristo, por la hendidura de Cristo ahí, escondido en Cristo, y tienes que verle, porque de la única manera que tú puedes entrar a mi presencia es por medio de Cristo. Entonces lo que Dios está
está enseñando a Jacob, quiero una relación contigo y quiero cambiar tu manera de pensar. Mire que Jacob se acuesta en esa piedra y lo primero que tiene es una visión. Ahora, una visión es la manera, digo ahorita, la manera sobrenatural, la cual Dios escoge para bendecirte y mostrarte los tiempos o mostrarte lo que Él quiere hacer contigo. ¿Y qué Jacob ve? Cuando Jacob se acuesta en aquel lugar, lo primero que ve es una escalera. ¿Amén? O una estala. Lo que se llama una estala era un lugar donde una escalera, vamos a ponernos una escalera en el sentido de nosotros, que es la traducción, que era un lugar que estaba conectado de la tierra al cielo. Y fíjense que esto, lo que le está diciendo Jehová a Jacob es: quiero tener una conversación directa contigo y quiero que tengas acceso a mi presencia, y quiero que sepas que los ángeles que suben y bajan están a tu servicio para hacer lo que tú tienes que hacer, siempre y cuando te mantengas en mi pacto. Y fíjense que el pacto de Dios con Jacob fue un pacto tan brutal que se encontró con él. Jacob peleó con él, luchó con el ángel y dice que lo venció. La manera que le dice que lo vence es porque el ángel tenía que presentarse, porque el alba estaba por rayar, tenía que presentarse delante de Jehová. Y cuando Jehová le extiende su mano, lo que está diciéndole es: quiero un pacto directamente contigo y voy a tener una relación como la tuve con tus padres. Aleluya. Fíjense que el pacto de Dios es generacional, no es con un hombre, es con una generación completa. Lo que pasa es que los hombres hemos corrompido lo que es el pacto de Dios, pensando que Dios me llamó a mí, yo soy el hombre eje, yo soy el hombre que Dios escogió y me tiene que respetar y me tiene que... ¿Me entienden? Y no es así. El pacto que Dios hace conmigo, lo hace juntamente con el pueblo, porque el pueblo está juntamente conmigo. Aleluya. Yo no soy el llanero solitario a la cual Dios bendice al hombre que está allá arriba, y entonces después, si sobra alguna bendición, que la reparta sobre el pueblo. Esa no es la realidad, esa no es la verdad. El propósito de Dios es que cuando Dios llama a un hombre, ese hombre pueda ser el eje, pueda ser el canal, la escalera donde la gente suba y pueda alcanzar el propósito de Dios. Amén, en aleluya. Amén. Jesús, Cuando sí, Dios usa este ejemplo, me gusta porque Jacob, estuvimos hablando la semana pasada, que fue bendecido por causa, amén, porque él robó una bendición. Pero él era bendito, él no tenía que robarla. Pero como él estaba siendo añoñado por su madre y Esaú era añoñado por su padre, había una lucha interna dentro de la casa. ¿Amén? Entonces tenemos que entender que cuando está el propósito de Dios, todos los hijos son iguales. Aleluya, sí, Señor. No hay hijo más grande, ni hijo más poderoso, ni hijo más lindo, ni hijo. ¿Amén? Todos son iguales. Debería de ser todos iguales. Amén. Lo que Dios está tratando de decir es que Él no hace acepción de personas. Lo que Él quiere decir con eso es: yo trato a todo el mundo de igual manera. Todo el que haga pacto conmigo, yo voy a hacer un pacto con Él. Amén. Y Dios respeta los pactos, y siempre lo voy a decir en todos mis mensajes: Dios respeta los pactos y se mantiene fiel en sus pactos. Amén. Amén. Entonces, Elí, me gustó porque el significado de Elí es un significado bien bonito para mí, y dice que el significado de Elí significa el que enciende la lámpara, el que toma posesión con altura. Y fíjense que en este momento el hombre que toma posesión con altura, el hombre que Dios escoge y que enciende la lámpara, ahora tiene su lámpara apagada porque porque se olvidó del pacto de Dios en su vida. Y fíjese que cuando Dios llamó a Samuel, lo escoge en rama, porque Samuel lo que significa es el descenso de Dios. Lo que significa es: Dios desciende a hacer un pacto con este hombre Samuel. Aunque era un niño, aunque no le había sido revelada la palabra, aunque no conocía a Dios, a Jehová, en aquel momento, Dios quería hacer pacto con Samuel. Y fíjese que la visión natural tiene que ver, no mucho, pero un poco, con la espiritual.
Dice que Samuel estaba quedándose ciego y que ya no tenía en él visión y que la palabra estaba escaseando en aquellos tiempos. Pero dice que antes de que los ojos de Samuel se apagaran, dice que antes de que la lámpara de Jehová se apagara, lo que está queriendo decir es que la responsabilidad que Dios puso en Elí, que el llamado que Dios puso en Elí, que el pacto que Dios había hecho con Elí, ya Elí lo estaba dejando atrás y le estaba dando prioridad a las cosas materiales y no al pacto que había hecho con Dios. Lo que estaba queriendo decir era que se estaba quedando ciego en visión, pero también se estaba quedando ciego en la visión natural. Y fíjese que la visión natural se conecta con la espiritual, porque para Dios mostrarte una gloria, tienes que ver por los ojos naturales la gloria. Y fíjese que muchas veces la gente ciega puede tener una visión de ver una gloria y no necesariamente esto significa que no tenga visión. Eso no es lo que quiero decir. Y tampoco quiero decir que el hecho de que tú te estés quedando ciego en lo físico es que te estás quedando ciego en lo normal, en lo espiritual. No, esto estaba pasando con Elí, la Biblia lo registra, lo podemos ver ahí. Y el joven ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, con sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo también y Jehová lo llama donde estaba cerca del pacto, y antes que la lámpara de Dios se apagara, Dios llama a Samuel. Porque Dios, la responsabilidad de Dios no es con el hombre del pacto. Fíjese que cuando Dios hace, por ejemplo, un pacto conmigo, si yo dejo el pacto de Dios, ya la responsabilidad de Dios no es conmigo, es con el pueblo. Porque Dios no va a permitir que un pueblo perezca por causa de un hombre. Pero sí Dios va a traerle juicio a un hombre por causa de un pueblo. Entonces hay que entender que cuando Dios llama al hombre, lo capacita y lo hace, lo hace apto para la visión, para que él entienda que hay una responsabilidad con el pueblo. Fíjense que si conecta los sueños tuyos con los de Dios, fíjense, mire lo que aprendí los otros días por una persona que estaba predicando, un argentino que estaba predicando por la radio. Decía, si tú conectas el sueño de Dios, el sueño tuyo con el sueño de Dios, por ejemplo, le voy a hacer una explicación, dijo él, y voy a explicar, digo, si yo le digo al Señor, Señor, dame sabiduría para poder dirigir a tu pueblo, Dios te va a dar la sabiduría, porque el compromiso de Dios con el pueblo es inevitable, es positivamente seguro. Dios quiere que el pueblo se conecte con el corazón de Dios. Cuando tú le dices al Señor, Señor, dame $1 millón para yo repartirlo a los pobres, a los ancianos, y para yo hacer lo que tengo que hacer con el pueblo, Dios te da $1 millón porque conectaste tu visión con la visión de Dios. Y Dios lo suple, y Dios lo da, y lo multiplica. Eso fue como los panes y los peces. No lo multiplicó porque Él era Jesús y porque los 12 discípulos estaban con Jesús. Él multiplicó los panes y los peces porque había un pueblo en necesidad. Había un pueblo que estaba pasando, que tenía hambre en aquel momento. Había niños que tenían hambre. Había mujeres que tenían hambre. Y aquellos hombres, aquellas mujeres y aquellos niños habían dejado todo para seguir a Jesús y escuchar la palabra de Jesús. Jesús tenía una responsabilidad por ese pueblo. Amén. Y le dijo, no los envíen a las casas con hambre, dale vosotros de comer. En otras palabras, yo voy a multiplicarlo, pero ustedes lo van a repartir. Esto es un equipo, la cual Dios llama a un hombre para hacer un pueblo, una nación poderosa y que no tengan ningún tipo de necesidades. ¿Amén? Porque Dios no quiere un pueblo con necesidad. Pero fíjese, cuando Dios llamó a Samuel, le dijo a Samuel, no conocía la palabra. Y lo que me llamó la atención es, ¿cómo es posible que ande con el sacerdote de la casa y que todavía no conozca a Jehová? ¿No sucede eso en este tiempo? Donde nosotros venimos a la casa del Señor y no tenemos experiencia, donde no tenemos compromisos, donde no tenemos un pacto con Dios, donde a veces el pacto lo hacemos directamente con Dios y no con la gente, cuando Dios nos llamó para hacer un pacto todos juntos. Y esto es lo que nos hace ver a nosotros, entonces, ¿dónde está Dios en nosotros? Y fíjense que Samuel era un niño.
Samuel no entendía esto porque él era un niño. Primero, que su mamá lo había dejado en casa del irresponsable ese. No podía atender a sus hijos. ¿Usted creía que iba a atender la vida a Samuel? Si no podía con la casa suya, ¿usted cree que va a poder con la casa del otro? Pero esto Ana no lo sabía. Ana había hecho un pacto. Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti. Te lo voy a llevar a tu casa para que te sirva. Ese fue el pacto de Ana. Ana no era una mujer irresponsable porque le llevó su hijo allí. Ana estaba cumpliendo con el pacto que había hecho con Dios. Y por medio de ese pacto, Ana tenía que cumplir. Porque Ana dijo, no puedo que pedirle un hijo a Dios y que Dios me dé ese hijo y que en el principio sea una bendición y que luego se convierta en una maldición porque no se lo entregué a Jehová. Y eso es lo que sucede. A veces idolatramos las cosas. A veces le decimos al Señor, Señor, no tenemos trabajo. Y pasamos una situación bien difícil, pasamos hambre y le decimos, Señor, pero por favor, consíguenos un trabajo. Señor, súplenos el trabajo. Señor, bendíceme con un trabajo que yo pueda ganar bien, un trabajo donde yo pueda diezmar, un trabajo donde yo pueda ofrendar, un trabajo donde yo pueda suplir las cosas a mi familia. Y luego Dios te da el trabajo y a los 3 meses, 4 meses, te olvidaste de Dios porque ahora tienes que estar trabajando todo el tiempo, te olvidaste de la familia, te olvidaste del pacto, te olvidaste de lo que dijiste, que querías dar, diezmar, ofrendar y que querías ser bendecido y te olvidaste de ese pacto que hiciste con el Señor. Lo que fue al principio una necesidad se convirtió en una bendición, a lo último termina en una maldición porque nos olvidamos del pacto. Bendito Jesús. Y yo con esto no estoy diciendo que no hay que trabajar, pero no me puedo olvidar del pacto. Porque si me olvido del pacto, me estoy olvidando de Dios. Hice un pacto con Dios. Amén. Es como si yo le dijera al Señor, Señor, dame un templo donde quepan 60 deambulantes y que yo les pueda dar comida allí. Y entonces el Señor me dé el templo, me dé el lugar y yo meta a esa gente allí y los deje pasar hambre y no haga con ellos, los deje afuera o los coja para otras cosas y me beneficie en eso. Me olvide del pacto. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos mantengamos en el pacto. Porque el pacto es importante. Y fíjense que cuando Dios llamó a Samuel, era muy niño. Pero fíjense que la lámpara es fíjense que cuando Dios se revela a Samuel tiene una visión y Dios le dice a Samuel lo que iba a hacer con la casa de él. Y fíjense que Elí, para manipular la vida de Samuel, mire lo que le dice Elí para manipular la vida de Samuel. Y esto sucede hoy en día. Si no me dices lo que Jehová te ha revelado o ha hablado contigo, que te pase el doble de lo que él dijo que me iba a pasar. ¿Por qué Elí le dice esto a Samuel? Porque Elí sabía que lo que Jehová le había hablado a él no era bueno, porque él sabía que él no estaba haciéndolo bien delante de Dios. Él sabía que la lámpara, él sabía que la visión, él sabía que el compromiso y el propósito que tenía con Dios ya él lo había pagado por causa de sus hijos. Él prefirió defender a sus hijos antes que defender el compromiso que tenía con Dios. Y fíjense que a Dios le molestó tanto que dice, mire, no va a haber sacrificio ni expiación que perdone los pecados de la casa de él. No lo va a haber. Él puede matar 75 bueyes, 1500 bueyes, hacer el sacrificio que hizo Salomón y yo no voy a perdonar su casa. Porque él se olvidó de mi pacto. Y fíjense que el pacto que Dios había hecho con Elí era un pacto eterno. Elí no se supone que muriera, ni los hijos murieran de la manera que murieron. Pero el pacto que Dios hizo con Samuel fue renovar el pacto de Dios porque el pueblo estaba padeciendo de una visión, estaba escaseado de una palabra. Y cuando Dios ve que hay un pueblo que dice, wow, con una palabra, con un hombre con tanta visión, un hombre que yo llamé y lo escogí con tanta pasión y lo saqué de aquel lugar y lo puse aquí y ahora no está pendiente a mi pueblo, Dios va a tener problemas con el Señor. Digo, vamos a tener problemas con el Señor. Porque el compromiso que Dios tiene no es conmigo, es con la gente, es con el pueblo. Es como un gobernador. Dios pone gobernadores y quita gobernadores. Pero Dios no tiene un compromiso con el gobernador. Dios tiene un compromiso con el pueblo. A veces tenemos que quitar la lámpara que se enciende sobre nosotros y nos hace ver grande y apagarla y comenzar a ver la gente. Y comenzar a luchar a la gente, y comenzar a ver las necesidades, y comenzar a ver lo que podemos hacer por la gente, y olvidarnos de nosotros, porque nosotros sabemos que como hicimos un pacto con Dios,
Buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Gloria a Jesús. Yo hago lo que Dios me dijo que yo hiciera y Él me va a bendecir en el camino. Amén. Amén. Aleluya. Ahora, yo quiero hablar sobre un hombre que cuando Dios le entrega una visión, este hombre a mí me impactó tanto porque, fíjense, que hubieron muchos hombres que tuvieron visiones, pero este hombre me voló el fusible, porque miren lo que dice en Ezequiel capítulo 37, verso 1. Dice, y la mano de Jehová vino sobre mí. Mire qué importante, la mano de Jehová vino sobre mí. Fíjense que la Biblia dice, en el Viejo Testamento dice, y su santo brazo se desnudó ante los confines de la tierra, metió la mano en el lodo y de ahí sacó al hombre. Por eso es que dice, en el Nuevo Testamento dice que Cristo te llamó, dijo Pablo, que Cristo te llamó cuando tú estabas muerto en delito y pecado. Él no te llamó cuando tú estabas bien, Él te llamó cuando tú estabas mal. ¿Por qué? Porque si Dios te llama cuando estás bien, a lo mejor tú no vas a entender el propósito de Dios. Pero cuando Dios te llama cuando tú estás mal, tú tienes que caminar pensando, wow, yo estaba bien mal cuando Dios me dio una oportunidad. Aleluya. Y ahí es cuando entonces nosotros crecemos y hacemos lo que tenemos que hacer. Pero cuando nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, ahí es entonces comienzan los problemas. Porque entonces nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Vive Jesús. Pero la Biblia dice que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Mira lo que dice. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Fíjense que les dijo ahorita que los huesos cargan la esencia de Dios. ¿Amén? Y yo quiero que usted se lleve esto para su casa, porque en la carne habita ¿qué? El pecado. Dice Pablo, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. En otras palabras, lo que Pablo está queriendo decir es, en esta carne es difícil someterla. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Amén? Pero en el espíritu, en los huesos, se encuentra la esencia de Dios. Mire tan poderoso como se encuentra que cuando la Biblia dice que en el principio, cuando Dios fue a crear a Eva, ¿de dónde la sacó? De la costilla, de un hueso. Dice que lo abrió, sacó el hueso, hizo a la mujer y luego entonces dice que le cerró la herida. ¿Amén? Ahí estaba la esencia de Dios. Cuando Jesús estaba en la cruz, dice la Biblia que fueron ante Él y cuando le fueron a quebrar las piernas, dice que no pudieron. Porque la Biblia decía que ninguno de sus huesos iba a ser quebrantado. Ahí estaba la esencia de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. Por eso es que los huesos de Jesús no pudieron quebrantarlo, no podían romperlo. Porque si lo rompían la presencia, rompían la mismísima presencia de Dios. Era la gloria de Dios. Es la gloria de Dios que habita en tus huesos. Por eso es que tus huesos se rejuvenecen cuando tú lees las Escrituras. La Biblia lo dice. La Biblia dice que los huesos, que la palabra es medicina a tus huesos. Lo que está queriendo decir es la palabra es lo que te da la unción, es lo que te capacita, es lo que te hace entender, es lo que te da la visión para que tú alcances lo que tú quieres alcanzar. Fíjate que la visión está conectada con la unción de los huesos. Y yo quiero que usted se lleve esto, por eso cuando él le dice, y la mano de Jehová vino sobre mí, dice que lo llevó a un lugar donde habían ¿qué? Huesos secos. Y dice que eran secos en gran manera. Y fíjense, yo quiero entrar aquí porque Ezequiel para mí fue uno de los que tuvo, en el Antiguo Testamento fue el que tuvo una de las visiones más poderosas sobre la tierra, donde vio Jehová que sus faldas llenaban el templo, donde vio que Dios cubría sobre la faz de la tierra y él vio que el poder de Dios estaba tan poderoso en la tierra que él pudo ver que toda la tierra se llenó de su gloria. Fíjense que ningún hombre sobre la tierra, ningún profeta sobre la tierra había visto una visión tan grande como esta. Se le reveló a Ezequiel. ¿Pero dónde se le reveló a Ezequiel? Se le reveló a Ezequiel en el río, frente al río. Entonces, hay que entender que cuando Ezequiel estaba frente al río, también Daniel estaba en el río. Y Daniel también estaba siendo cautivo en Babilonia. Lo único que Ezequiel era más viejo que Daniel. Daniel era más joven, pero también estaba cautivo. Estaban en el lugar. Él estaba en un río y Daniel estaba en el río Ezequiel.
Y fíjense que los dos estaban frente al río. El río lo que significa son multitudes, lo que significa es gente, lo que significa, lo puede ver así, por eso es que dice, y la bestia salió del río, del mar. Entre la multitud, salió una bestia entre la multitud. Usted lo puede interpretar como de otra manera, pero es de la manera que se interpreta, que se enseña, que dice que una bestia salió y cuando salió dice que salió del mar, salió del medio de la multitud, salió del medio de la gente. Y cuando Ezequiel tiene esta visión, fíjese qué importante que lo primero que él dice es, y la mano de Jehová vino sobre mí. Vi la mano de Dios sobre mi vida. Cuando Dios va a hacer algo, lo primero que Dios hace es que extiende su mano. Usted puede ver cuando hay propósito porque usted ve la mano de Dios metida. Yo pude saber que había propósito en mi vida cuando yo vi su mano metida en el lugar que yo me encontraba. ¿Usted se cree que Dios me podía, que alguien fuera de la familia o fuera del lugar me podía sacar de un punto donde hacía $10,000 o $20,000 mensuales con la edad de 16 años? ¿Es posible eso? ¿Quién me podía sacar de ahí si no fuera Dios? Y que dos personas vengan que yo jamás en mi vida nunca las he visto y que vengan y entren a mi cuarto y me saquen todas las cosas del cuarto y las boten por la ventana. No te vas a llevar nada de lo que tú has comprado con droga. Así mismo, nada de lo que tú has comprado con droga te lo vas a llevar. Ya tenemos un hotel pago para ti, tenemos $800 en cupones. No te preocupes ni por comida, ni por ropa, ni por vivir, porque ya eso está provisto y te vas a quedar allí 8 meses. Mire cómo Dios envía a esas dos personas para sacarle del punto. Ahora, ¿cómo yo le iba a explicar al dueño del punto que yo tenía que salir de ahí? No tenía que explicarle nada, porque cuando Dios hace la cosa, te desaparece del lugar. Vive Jesús. Estaba viviendo en Yonkers y me llevó para White Plains. Y allá me quedé en un hotel, 8 meses, leyendo la palabra, orando, escudriñando. Yo dije, Señor, no puedo entender cómo tú lo has hecho, pero existe. Gracias que me sacaste de allí. Porque en mi manera natural, en mi forma natural, en mi mente natural, yo no podía salir de allí. Porque yo estaba ganando dinero y me iba bien. Y podía comprarme todo lo que yo quisiera. Y la gente me respetaba. Ese no te metas con él porque ese es del punto. Es chiquitito, pero es del punto. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Cuando yo veo que Dios se mueve y mete su mano y me saca de ahí y me lleva un momento, yo digo, Señor, eres tú. No puede ser más nadie. Esto no lo puede hacer hombre ninguno. Y yo no conozco a estas dos mujeres de donde rayos salieron, yo no sé ni quiénes son. Me sacaron de ahí. Hay propósito. Y fíjense, lo primero que vas a ver es la mano de Dios. Felipe, lo que me contaste ayer de que viste la mano. Cuando tú me dijiste que tú viste la mano, yo dije, eso es un propósito personal. Esto es algo personal entre tú y Dios. Yo como hombre no lo puedo entender, pero sí como cuando voy a las Escrituras y veo que Ezequiel, que significa al que Dios le da fuerza y al que se fortalece en Dios. Fíjate, porque Ezequiel lo que significa es el que se fortalece y al que Dios le da fuerza, tiene un compromiso con Dios, no se cansa. Por eso Ezequiel, cuando tú lo ves frente al río, tú no lo ves cansado, tú no lo ves agotado. Es el profeta que va delante de Dios y aunque está en cautiverio y aunque está fue llevado cautivo a Babilonia y aunque fue sometido a opresión y fue sometido a esclavitud, él todavía está viendo una visión. ¿Por qué? Porque el propósito lo que hace es que te conectas con la visión de Dios y la visión de Dios lo que hace es que te conecta con el presente. Y Ezequiel, aunque estaba cautivo, estaba viviendo el presente, estaba viviendo en la misma gloria de Dios. Y es bien importante porque fue el único hombre en el Antiguo Testamento que pudo ver la gloria, el trono y todo lo que se movía en el cielo como si estuviera en la tierra. ¿Quién pudo ver eso? El otro fue Juan, en la isla de Patmos, que dice que fue tirado como muerto. Y cuando la Biblia dice que fue tirado como muerto fue que le metieron una pela y lo tiraron ahí, en la isla de Patmos. Ahí era donde metían a los presos, aquella gente que no iba a valer nada, aquella gente que no tenía propósito, que no tenían destino. Y allí fue tirado Juan. Y cuando Juan fue tirado allí, la Biblia dice que Juan se conectó con el propósito de Dios y allí tuvo visiones y vio a Jesús. Y vio a Jesús como león y lo vio allí engrandecido y lo vio exaltado y lo vio poderoso y vio los tiempos de ahora. Amén. Allí se escriben revelaciones, allí se escriben los profundos libros donde ahora no podemos descifrar
Donde ahora decimos, yo tengo los códigos de aquí, los códigos de ahí, no tenemos nada, porque no se puede descifrar, no tenemos el tiempo seguro, no tenemos con exactitud cuándo van a suceder las cosas, pero sí las escribió y dice que van a suceder. Amén. Y por eso le damos gloria al Señor, porque Dios pensó en nosotros. Estábamos metidos en el plan de Dios cuando Dios le dio la palabra a Juan. Pero yo quería quedarme en Ezequiel, porque la Biblia dice que cuando Ezequiel estuvo allí, le dice que vio los huesos secos en gran manera. Los vio sin vida, los vio sin propósito, los vio sin conexión, sin pacto, sin nada de Dios dentro. Aleluya. Y es imposible que un hombre tenga huesos y no tenga a Dios dentro. Santo Es imposible. Santo. Eso fue lo que me llamó la atención, que Dios lo que le quiso decir a Ezequiel: no quiero ver a un hombre que tenga huesos sin vida, Aleluya. sin propósito, sin destino. No quiero ver a un hombre que tenga, que sea de mi creación y que no tenga propósito, no tenga visión y no tenga destino. Jesús. Los quiero ver activos en mi presencia, trabajando para el pueblo, haciendo lo correcto, haciendo el bien, llevando mi palabra. Eso es lo que Dios está buscando. Un hombre que se ponga de pie y profetice sobre los huesos, porque ahí está la vida de Dios, ahí está el conocimiento de Dios. Y aconteció en el año 30, en el mes cuarto, al 5 días del mes, que estaba yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, y los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios en el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Dios siempre se describe en cara de león, porque fíjense, la visión que vio Ezequiel en este lugar fue una cara de león, una cara de toro, una cara de hombre y una cara de águila. Entonces es bien importante, y yo escribí algo sobre eso, porque dice: Dios siempre se describe con cosas de león, de hombre, de toro y de águila. A lo largo de toda la historia, estas cosas se han preparado de modo simbólico. Ciertamente, cualidades. El león es siempre la imagen de la soberanía, de la supremacia de Dios. Cuando usted vea que Dios se aparece como león, o se refleja, o se identifica como león, se está identificando como soberanía y como la supremacía de Dios. Amén. Aleluya. El rey de las fieras. Él es el rey de las fieras. Él es el rey de todo lo creado. El hombre es la imagen de la inteligencia y del entendimiento. Es donde Dios se mete con el hombre y le da la imagen y le da el entendimiento para poder alcanzar y para que el hombre pueda llegar a hacer lo que tiene que hacer. Amén. Esa es la imagen y la inteligencia del entendimiento. El toro es el símbolo de la servidumbre del sacrificio. Jesús. Es de aquello donde Cristo se dio por sacrificio, por expiación. Esa es la imagen del toro. Amén. Aleluya. Y entonces está la imagen del águila, símbolo del poder y de la deidad, de algo que se eleva por encima de toda la creación. Es aquel que carga la visión, es aquel el que lleva y pasa por encima de la tormenta y nada lo detiene. Se rejuvenece como el águila y comienza a buscar horizontes nuevos, y desde larga distancia, 30.000 a 40.000 pies, puede ver un lagartijo moviéndose en el piso. Esa es la visión la cual Dios quiere empoderar a la iglesia, que podamos tener una visión clara, segura y certera para poder llegar al propósito de Dios. Y nos hemos olvidado de eso porque hemos dejado a Cristo como un muerto en la cruz y no como un Cristo vivo. Amén. Y no como un Dios, no como un Salvador. Amén. A veces lo vemos como Salvador, pero no lo vemos como Salvador. No lo vemos como Redentor, no lo vemos como Dios, no lo vemos como amigo, no lo vemos como en el presente, en nuestra vida. Amén. Y Dios está buscando una iglesia que lo veamos de esa manera. De esta misma manera, los 4 evangelios representan cada una de estas cualidades. Los 4 evangelios,
el águila que se rejuvenece, aquel que se golpea sobre la piedra, aquel que rompe el pico, aquel que se despluma, aquel que queda 40 días escondido en un lugar para rejuvenecerse, para poder tener nueva fuerza, para poder alcanzar nuevas metas. Es lo que la iglesia, es lo que Cristo quiere para la iglesia, que la iglesia se concentre y se identifique como el águila, amén, que se identifique como el toro, que podamos sacrificarnos de vez en cuando por el hermanito, sí, o por aquel que está, o por aquel que viene, Amen. o por aquel que conozco, o por aquel que no conozco. Amen. Es el tiempo de nosotros entonces reflejarnos Yes. en ese sacrificio, Yes. donde podemos darnos Sí, para que sí. Dios entonces haga lo que tiene que hacer. Aleluya. Y está el león, que podamos reconocer que sobre la tierra hay un jefe, hay un rey, hay un gobierno. Amén. Y ese gobierno es un sistema. Y ese sistema Amén. trae orden. Ese sistema trae la vida de Dios sobre la tierra. Y trae un reino. El reino es el poder y la autoridad de Dios. Es donde Dios se revela como rey, como sentado en el trono. Donde Ezequiel vio que sus faldas llenaban el templo. Donde decía, yo estoy en control de todo. La gente si me mirara a mí, pudiera ver entonces que no hay nada imposible para mí, porque yo tengo todo bajo mis pies. La tierra es estrado de mis pies, dijo Jesús. Y podemos ver que Jesús está conectado al corazón de Dios. Por eso Jesús vino como león, vino como toro, vino como águila y vino como cara de hombre. Vino representando que los hombres podíamos alcanzar, que podíamos Amén. llegar, que podíamos obtener lo que nosotros nos propusiéramos. Amén, Y que tenemos aleluya. la autoridad de Dios Sí, para Señor. hacer y alcanzar lo que queremos hacer. Sí, Jesús. Amén. Amén. Por eso es que yo en a esta casa me vino muy profundo al corazón. A mí Dios no me dijo, Hernán, vete y abre una obra. No, yo no oí a Dios hablarme de esa manera, pero sí lo vi ministrando a mi corazón, al corazón de mi esposa, y nos dio que era una casa familiar. Una casa familiar es una casa donde se levantan hombres, mujeres, sin distinción de personas, y se levantan y hacen lo que Dios quiere que hagamos, sin poner ningún parámetro, sin poner de que si eres miembro, de que si tienes a Cristo, de que si el Espíritu Santo está, de que si no está, si tienes a Cristo, tienes a Dios, si tienes a Dios, tienes al Espíritu Santo, y eres capaz de hacer cualquier cosa en el Señor. Aleluya. Y eso es lo que queremos plantar. Amén. Ahora, quiero, en esta mañana, antes de terminar, quiero hablar de unas cositas sobre la visión. Por medio de la visión obtenemos distancia, poder llegar lejos. La iglesia necesita llegar no solamente al barrio, no solamente al vecino, llegar lejos, llegar con distancia, llegar con comida, con ropa, con provisión, con bendición. Podemos alcanzar las metas, por la visión podemos obtener la victoria, por la visión podemos obtener la fuerza, por la visión podemos obtener posicionarnos, por la visión podemos obtener sabiduría. La visión nos hace entender cuando estamos mal y reconocer que estamos mal. La visión nos hace ver el plan de Dios, la visión nos hace ver la tierra y obtenerla. La visión nos hace, nos consuela. La visión nos hace ver que Dios está en el trono y nosotros sobre la tierra, pero estamos juntamente crucificados con Él. La visión nos capacita, la visión nos llena de su autoridad, de su poder, de su dominio, de su gobierno. La visión nos da propósito. El propósito es alcanzar la vida, el propósito es restaurar, el propósito es bendecir, el propósito es ayudar a los matrimonios que puedan ser mejores y mejores y mujeres Aleluya, que bien sí, para sus Señor. hijos, que Sí, nuestros Jesús. hijos alcancen sus metas, que Aleluya. puedan estudiar y si quieren ser actores, llegar allá y que puedan impartir el reino en Sí, aquel Señor lugar. La Jesús. visión nos lleva al descanso. La visión nos lleva al lugar de provisión, que aunque se seque el río luego más tarde, Dios va a proveer en aquel lugar. No importa que el río se seque como le pasó a Jesús. Isaías, Aleluya. como le pasó a Elías, sino que Dios va a proveer una viuda después del río. Dios va a proveer Santo una bendición. Jesús. La visión nos lleva al lugar donde está la provisión, que es la viuda. Gloria a Jesús. La visión nos hace ver lo que Dios quiere hacer en este tiempo, nos conecta con eso y nos guía a ese lugar. La visión es el tiempo poderoso de Dios, verlo en la tierra, es ver a Dios como león, como águila, como toro y como hombre victorioso sobre nosotros, gobernando y reinando en nuestras vidas. Esa es la visión que Dios está buscando. Gloria a Dios Jesús. está buscando un hombre que tenga una visión por encima de la que tiene, por encima de la que pueda ver, Amén. sino que vea más allá, no que veamos el monte, sino que le digamos al monte, muévete. En otras palabras, obviamente, físicamente
físicamente no podemos decirle al monte, muévete. Y si se lo decimos y Dios lo quiere hacer, lo hace. No es lo que quiero decir, sino que movamos el monte, que nos trepemos a la cima de aquella montaña y podamos ver más allá de lo que estamos viendo. Esa es la visión de Dios. Esta es la poderosa visión de Dios que nos conecta con el propósito del Señor. Aleluya. Amén. Que en Dios todo se puede, que en Cristo todo se puede. Lo importante es tener la visión correcta, tener el ánimo correcto para hacer lo que Dios quiere hacer. Amén. Aleluya.